Quedémonos quietecitos, por favor. Si necesita alguien un agua, a esos que miran de blanco y negro son los servidores. Pídale un agua. Y solamente levante la mano, y si necesita ir al baño, puede usar esas puertas, y allá en la parte, aquí a mi parte derecha, ahí están los baños, hermanos, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube por primera vez. Gloria al Señor. Gracias a los hermanos que están utilizando su dispositivo para que podamos llevar la palabra de Dios a través también de otros medios como Facebook, y están utilizando también esos dispositivos, hermanos, aún en TikTok. Gloria a Dios, hermanos. Lo importante es que esta palabra corra, fluya y llegue al lugar donde Dios quiere que llegue. Amén. Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, los que estamos acá en este lugar. Gloria al Señor. No sé si pueden decir gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Proverbios. Proverbios se encuentra después del libro de los Salmos. Cuando no se lee la escritura, cuesta encontrar los libros. Capítulo 4, versículo que vamos a leer es un único versículo. Versículo 23. Vamos a leerlo todos. Capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cierre su Biblia, recitémoslo sin leer. Sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Tenga la bondad de tomar su asiento. Gloria a Dios. Desde el día jueves que estamos entrando en enseñanzas bíblicas, les dije, el domingo vamos a dar un tema, vamos a dar una predicación, y el título del mensaje de esta tarde es: no es por el talento, es por tu corazón. Ese es el tema de esta tarde. No es por tu talento, sino por tu corazón. Cuando hablamos de talentos, nos referimos a capacidades o habilidades dadas por Dios. Ese es un talento. Son capacidades o habilidades que son dadas por Dios. ¿Por qué digo dadas por Dios? Porque su palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de nuestro Dios todopoderoso. Aunque hay muchas personas que no creen y que se pueden autodenominar ateas, y si tienen algún talento o algún don, eso quiere decir que Dios se los ha dado. Aún si no creen en Él, todo viene de parte de Dios. El oxígeno que nosotros respiramos no es nuestro, viene de parte de Dios. Todo absolutamente viene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de talento o de capacidades, usted debe de investigar qué talento tiene, porque a todos Dios nos ha dado un talento. De hecho, la palabra de Dios nos enseña acerca de la parábola de los talentos, que a un hombre se les dio 5, a otro 3, a otro 1. Y aquel que había ganado o había hecho con 5 talentos 5 más, su Señor le dijo: bien hecho, buen siervo.
y le dijo: en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y aquel que se le repartió 3, pero había una persona que se le había dado 1. ¿Qué hizo ese personaje con ese talento? Lo escondió, lo enterró y le dijo: siervo malo, ¿por qué no pusiste a trabajar ese talento? Y le dijo: átelo y tírenlo a las tinieblas. De allí se deriva también, o se nos habla de una parábola de las 10 minas. Tanto la parábola de las 10 minas como la parábola de los talentos hace referencia a habilidades o capacidades que Dios reparte al ser humano. Nadie puede decir en este auditorio: yo no sirvo para nada. Todos servimos en algo y todos hemos recibido un talento o algo de parte de Dios. Desde el Antiguo Testamento podemos ver las habilidades o capacidades que ciertos personajes en la Biblia lo tenían. Por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés y le revela su gloria a través de una zarza que ardía y que no se quemaba, y que lo llama y lo envía a que liberte al pueblo de Israel, Él no dijo que no. Él iba a ir bajo una condición. ¿Cuál iba a ser esa condición? En Éxodo 4, 14 al 16, que fuera Aarón con él. Porque Moisés tenía un problema, aunque él era el heredero al trono en Egipto como un príncipe, pero no obstante, él había convivido con Aarón y se había dado cuenta que Aarón era un excelente orador. Era un hombre que para la expresión en la palabra, él lo podía hacer. Y le dijo: pero yo voy con la condición que vaya mi hermano Aarón conmigo, y cuando me presente ante Faraón, él tenga esa habilidad de poder hablar, porque es un orador. Él tiene facilidad en la expresión. Yo soy tardo o tartamudo para hablar. Al parecer, cuando hay un llamado, siempre lo primero que vemos son nuestras deficiencias. Porque uno de los profetas decía: yo soy niño. Otro decía: yo soy pecador, o vivo en medio de un pueblo lleno de pecado. Pero ninguno rehusó hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué era Aarón? Era un hombre que tenía una capacidad de poder hablar. Eso es un orador. Un orador no es el que dobla rodillas. Un orador es el que tiene la facilidad para hablar. Hay personas que dicen: a mí me gustaría hablar como ese hermano o como ese hermano para poder predicar la palabra del Señor, porque es un hombre con un léxico, con una facilidad en la expresión. A lo mejor es un talento que Dios le dio a esa persona. En el libro de los Hechos, la palabra del Señor nos relata un hecho donde a Pablo lo estaban acusando y lo iban a llevar ante el tribuno, y estaba presente ante Félix. Y Félix tenía a su esposa Drusila, que era precisamente judía. Pero cuando el libro de los Hechos, capítulo 24, verso número 1, usted lo lee, dice que había un cierto orador llamado Tértulo. Y ese Tértulo, cuando se presenta ante Félix, era para acusar a Pablo. Pero si usted comienza a leer las palabras de Tértulo, entonces va a tener un conocimiento de quién es un orador. Y comienza este hombre a lisonjear o a hablar cosas excelentes a favor de Félix, y a decir que ahora gozaban de completa paz. O sea, la expresión, o al leer lo que él estaba hablando, se escucha que era un cierto personaje bien preparado. Y allí estaba Pablo ante el tribuno, y escuchaba cómo
tértulo, este orador, este hombre preparado, con conocimiento, con filosofía, con facilidad en la expresión, iba a hacer una acusación ante Pablo. Y es tremendo, porque oradores han existido en la historia. ¿Quiénes son esos oradores? Personas que pueden mover masas a través de su discurso. Un personaje detestable que cometió tantas atrocidades y crímenes, como fue un hombre que gobernó mucho tiempo en Alemania, que hizo el holocausto judío. Que la historia habla de este hombre que fue como lo peor. Pero algo que lo llevó al poder en Alemania, a este cierto personaje que omito el nombre, pero que usted ya lo conoce, de los nazis, resulta ser que tenía esa facilidad, y cuando se presentaba ante las multitudes, ante las masas, él podía hablar bien, y eso lo llevó al puesto o al lugar en donde de ahí quiso gobernar prácticamente el mundo. La imagen que tiene el comunismo en Cuba, con su comandante en jefe de hace muchos años, revolucionario, porque también tenía la habilidad de poder hablar. ¿Por qué se levantaron los grupos izquierdistas? ¿Por qué eso? Porque siempre habían oradores con la capacidad de mover las masas de gente sencilla y humilde. Y ahora este hombre está acusando a Pablo. Pero lo que se le olvidó es que si había un hombre preparado más que él, era Pablo. Pablo era más que un orador. Pablo tenía conocimiento. Este era un hombre preparado con varios idiomas que manejaba. Y al escuchar aquella acusación, ahora Pablo tiene que usar la sagacidad, la astucia. Y al saber que hay un tribuno ahí que está dividido por fariseo, por el jefe de la guardia del templo, por Anás, por Caifás, por el sumo sacerdote, pero que también hay un grupo de los saduceos, ahora Pablo va a utilizar parte de la sabiduría y empieza Pablo en lo que se llama su defensa ante las personas que lo acusan. Ahora escuche las palabras de un orador llamado Pablo. ¿Cómo ese tribuno no lo pudo condenar? Porque aparte de la sabiduría que él había alcanzado humana, Pablo tenía una sabiduría del cielo. Bien dice la palabra de Dios que si alguno está falto de sabiduría, lo dice Santiago, pídala a Dios, quien la da, hermano, en abundancia y sin reproche. Porque la sabiduría nos ayudará a vivir bien sobre esta tierra. Porque la palabra de Dios menciona: júntate con sabio y aumentará tu saber. El sabio ve el mal y se apartan, pero los faltos de entendimiento o los necios van y reciben el daño. Entonces Pablo era un orador. Entonces cuando hablamos de talento, un talento dado por Dios es el ser orador, en una expresión, en la palabra, el poder hablar, y a eso se le añade la capacidad de pulirse en el léxico, en el vocabulario. Yo les digo esto, hermano, y esto no tiene que ver si nosotros estudiamos o no estudiamos, si fuimos a una universidad o no lo fuimos. Lo que tenemos que saber es que hay palabras que nosotros tenemos que ir quitando de nuestro vocabulario, que no son buenas que las expresemos, y aquellas en las cuales estamos cometiendo un error, es bueno enmendarlas y expresarlas mejor. Ir cada día puliendo nuestro vocabulario, porque a la hora de expresar o de predicar la palabra del Señor tenemos que ser muy claros en lo que estamos enseñando. Usted no puede decir: yo no fui a la escuela o yo no estudié. No, pero todos podemos aprender, absolutamente todo. ¿Cómo aprendemos? Leyendo la palabra del Señor. Entonces, el ser un orador, eso es un don, puedo decir yo, ese es un talento. Hay otro talento que las personas reciben. Recuerde, no es por tu talento, es por tu corazón el tema. Pero ¿qué otro talento? Vamos al talento de la música. La historia nos dice que Ludwig
van Beethoven, que nació en 1770, el más grande músico alemán. Él empezó a perder el oído. Y en la historia de la música no ha habido alguien más grande que Beethoven. Y él pudo desarrollarse en la música y era sordo, pero desarrolló la habilidad. 20 años después él había perdido poco a poco sus oídos, pero él tenía la habilidad. Él tenía ese talento dado por Dios. Y fue el más grande músico que tuvo Alemania, nombre bueno para tocar. Si nos vamos al tiempo de la Biblia nos enseña acerca de David, que se le conoce como en segundo de Samuel, dándose testimonio de él, capítulo 23, verso 1, como el dulce cantor de Israel. No solamente tocaba, sino que cantaba. La mayoría de los salmos, no todos, voy a hacer una referencia porque no todos los salmos, 150 salmos, fueron escritos por David. Hay unos que fueron escritos por otras personas, con los hijos. La palabra del Señor no menciona los hijos de Coré, pero no Coré el rebelde del libro de Éxodo que se lo tragó la tierra. No, hay otros escritos por Safat. Entonces, no todos los salmos los escribió David, pero él se le conoció como el dulce cantor de Israel. Y David llegó a la presencia del rey, escuche bien, llegó a la presencia del rey por el talento de tocar el arpa. Cuando este muchacho tocaba el arpa, ¿quién le enseñó a tocar el arpa? Si el arpa hasta el día de ahora es uno de los instrumentos más difíciles de poderlos tocar. Y este hombre, cuando tocaba el arpa, hasta los demonios huían del rey Saúl, y ese hombre dormía en paz. Y por eso quería que David llegara y viviera ahí, porque cuando David tocaba le producía paz, porque la música produce paz. Usted oye una música instrumental. Hay personas que oyen música instrumental para dormir, para relajarse en las clínicas o en los hospitales. Antes de una operación puede escuchar usted el sonido de una música instrumental, de caídas de agua, que lo que está es produciendo tranquilidad. Cuando nosotros vemos en los jóvenes violentos la agresividad, el temperamento, es por el tipo de música que escucha. Ese tipo de rock pesado, ese rock diabólico, lo que hace es llamar legiones de demonios, y empiezan los jóvenes en la actitud de rebeldía. Eso se ha descubierto y es así. Por eso tenemos que tener cuidado aún de la música que nosotros escuchamos, porque cuando nosotros escuchamos alabanza, en nuestro espíritu, nuestra alma se regocija en el Señor. Amén. Entonces David tenía ese talento para el arpa. Entonces alguien dijo o me decía, la música se trae como en el ADN. Voy a utilizar esa palabra, en el ADN. Se trae en la genética. No se trae en la genética, porque científicamente o médicamente no se ha comprobado que eso es así. Usted puede traer en su genética o puede tener, por ejemplo, algo que usted puede heredar por una enfermedad. Hay personas que los padres o las madres sufren de cáncer y como que fuera hereditario. Por eso hay maldiciones generacionales que hay que romper en oración. Y que toda la familia muere de cáncer: el padre, la madre, el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, primos, nietos, hermanos, etc. Entonces hay maldiciones generacionales que uno tiene que orar y romperlas en el nombre de Jesús. Amén. Pero en cuanto a la música, esos son talentos. No es un don, no, es un talento, y el talento dijimos que era precisamente la capacidad o la habilidad dada por Dios. De todos los que están aprendiendo a tocar instrumentos en esta iglesia, ustedes van a ver que hay personas que van a sobresalir, hay jóvenes que van a sobresalir uno más que otro. ¿Por qué? No es porque presten atención, no, porque traen en sí esa habilidad. No es una habilidad que se le dice o se le enseña 1, 2, 3 veces y rápido aprende.
Y ya vemos otro en cuestión de música, que hemos comprado instrumentos y le damos y ni para arriba ni para abajo. Y lo que hacemos es que regalamos los instrumentos o los vendemos o los tenemos de adorno. Porque empezamos tocando un instrumento, otro y otro y otro, y nos dimos cuenta que como que ese don no lo tenemos, o perdón, como que ese talento no lo traemos. Pero no quiere decir que no tenemos una habilidad, tenemos otro talento o otra habilidad. Entonces no todos pueden ser músicos, por eso es de que vea esta iglesia, no todos son músicos, no todos tienen los talentos. Si aquí empezáramos todos a aprender, le aseguro que uno por uno fuéramos desertando y solamente quedaran aquellos que tienen esa habilidad. Por lo tanto, no es un don, es un talento. El poder tocar un instrumento. Eso se nos dice que entonces hay muchos talentos. Piensen uno. Hubo alguien que tuvo una gran fama porque hacía unos cuadros y los pintaba, y esos cuadros valen miles de dólares. Omito los nombres también. Dice, esta es una obra de arte, y aunque usted mire esparcido mucha pintura, pero para muchos que saben de arte, dice, estos cuadros valen miles o millones porque los pintó fulano de tal, porque trae un arte para pintar. Jeremías tenía un hombre que era el que le ayudaba a escribir, ¿se acuerda? Había un hombre que él solamente dictaba, y este hombre era un escribiente, tenía la habilidad para cantar. En el tiempo donde se iba a hacer todo el mobiliario, Dios depositó espíritu de sabiduría sobre dos personas que tuvieran la habilidad de poder manejar el cincel y el martillo para esculpir las piedras, para hacer todo tipo de diseño que se iba a necesitar. Dios había entregado sabiduría para que estas personas pudieran hacer ese arte. Entonces era un talento dado de Dios. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos tienen talento para la música? ¿Cuántos tienen talento para tocar? ¿Cuántos tienen talento para cantar? Hay unos que son cantantes. ¿Cuántos son oradores? No de los que doblan rodillas y pasan hablando con Dios. Oradores que tienen facilidad en la expresión de la palabra, y oír a estas personas, uno queda agradable y dice, qué bueno, qué bonito habla, qué fácil se expresa. Este es un hombre, una mujer preparada, porque es un hombre que tiene una facilidad en lo que está diciendo, y gloria a Dios por eso. Piense qué talento. No diga que no tiene uno, porque sí lo tiene. A todos Dios nos ha dado un talento para algo, un espíritu de gracia para invitar, para todo. Sin embargo, no es por los talentos que se puedan tener, es por el corazón. Porque muchas personas tienen talento y se van a condenar. Muchas personas saben tocar y saben cantar y saben expresarse, pero se van a perder, se van a condenar, porque la salvación no es por el talento, es por el corazón. Y voy a llegar a este personaje que ya lo dije, David, y él llegó a la presencia del rey por el talento, pero David llegó al trono por el corazón, no por el talento, no porque cantaba, no porque tocaba. David llegó al trono por el corazón. Si usted lo lee en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que así es, porque a través del corazón él llegó. Si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7, el Señor le dijo a Samuel, le dijo, no es ninguno de ellos, porque Samuel había escogido a los hijos de Isaí uno por uno, y él los iba a ungir como rey, pero no era ese. Dijo, porque el hombre mira lo que está al frente de sus ojos, mas Jehová el Señor ve el corazón. Y había visto de todo Israel, había visto a un jovencito cuyo talento era tocar el arpa, cuya inspiración era cantar, y que de profesión era un pastor con esa habilidad y capacidad, porque él, aunque fue pastor, él en ese oficio de bajeza, por llamarlo así,
qué? Porque era el oficio que se le dejaba al hijo menor, o aquel hijo que no iba a la guerra, que no era reclutado como soldado. Pero quien era pastor tenía que ser un buen pastor con capacidades o habilidades, y David tenía la capacidad y la habilidad. ¿Sabe que una de las cualidades de los pastores eran que cuando iban a pastorear a esas ovejas, ellos tenían que buscarle el zacate, buscarle a dónde iba a comer, y muchas veces tenían que remover las piedras para que al remover las piedras ahí pudieran comer las ovejitas, buscarles agua, pero no agua turbulenta, sino agua de reposo, porque la característica de una oveja es que donde hay aguas turbias, turbulentas o sucias, la oveja no toma. Por eso del Salmo 23 se dice: en aguas de reposo, aguas cristalinas o aguas que no estén turbulentas, ahí es donde las ovejas van y beben. Entonces había una diligencia. Entonces ser pastor era bien difícil, y Dios había visto la habilidad que tenía David. Cuando sus padres no lo habían visto, cuando sus hermanos no lo miraban, David en la noche cuidaba las ovejas. Él lo expresa en el testimonio, que si una oveja se las quitaba un león o un oso se las quería comer, él mataba a un oso y un león. Y nosotros dejamos que se come esa oveja, pero que no nos coma a nosotros. Amén. Y si ese león está afuera, una por una le tiramos las ovejas para que se las vaya comiendo a ellas, y cuando ya esté gordo ese nos deje en paz a nosotros. Pero él no era así, él era buen pastor. Y Dios le agradó cómo David cuidaba esas ovejas, cómo se enfrentaba al oso, cómo se enfrentaba a leones. ¿Y usted cree que David en su capacidad, Dios le ayudaba? Porque veía el corazón de David y empezó a ver que si podía cuidar un rebaño, que si podía cuidar las ovejas de su padre, que si las podía cuidar, él tenía la capacidad de cuidar de su pueblo Israel. Y él andaba buscando un hombre conforme a su corazón. Qué importante es. Yo aprendí el día de ayer que una de las cosas, no es que no lo sabíamos, que una de las cosas que hace el pastor, y eso lo hacía David, basado en el Salmo 23, que cargaba aceite. Un pastor, ese pastor cargaba aceite, y ese aceite ¿para qué era? Ese aceite se dice que era para que los gusanos, las larvas, las moscas no pusieran gusanos sobre ellos. ¿Y se los ponían a dónde? ¿A dónde le ponían el aceite? En la nariz, en los ojos, la parte de arriba y en la boca. Porque esas eran las partes que cuidaban. De ahí nosotros aprendemos que como ovejas del Señor tenemos que tener cuidado en lo que vemos, en lo que hablamos y en lo que oímos. Amén. Y a veces necesita el Señor ponernos aceite, el Espíritu Santo, para ver diferente, para oír no cualquier cosa, y para hablar no cualquier cosa. Amén. Amén. Cuando usted sienta que va a hablar una palabra que le va a hacer daño a su prójimo, tenga cuidado, porque la palabra del Señor dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero que Él tiene la capacidad de incendiar bosques enteros o darle fuego a la misma creación de Dios. Aleluya. ¿Cuántas personas yacen en los cementerios por un chisme? ¿Cuántas personas inocentemente han perdido la vida por una mentira? ¿Cuántas familias se han destruido por una mentira? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas iglesias se han cerrado por una mentira? Una verdad acompañada de una pequeña mentira siempre va a ser mentira. Y hay personas que toman pequeñas cosas
que posiblemente sean verdades para poner la mentira. Por eso las ovejas. Entonces Dios sabía que David era un buen pastor y que cuidaba las ovejas y que podía cuidar el pueblo de Israel, que el Señor lo miraba como un rebaño también. Entonces David llegó ante el rey por el talento, pero llegó a la presencia del Señor y a ser rey por el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Abraham, ¿qué talento vemos en Abraham? Yo no veo en Abraham un talento, pero yo veo que después de que Dios llama a Abraham, veo la virtud de la obediencia. Y aparte de la obediencia, Abraham le tenía el amor más grande a Dios que ser humano alguno no he visto que lo tenga, aparte de nuestro Señor Jesucristo. He visto el amor que tenía Abraham para con Dios, que era el amor más grande que se le puede tener aún a los hijos. Para que Dios le haya dicho a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único, como que si no existía Ismael, pero Isaac era el de la promesa. Era ese hijo que amaba porque la tenía con su esposa, no con la concubina. Y aquel padre o aquel siervo tiene que subir. Presten esto, atención padres de familia. El amor que Abraham le tenía a Dios era el amor más grande que le podía tener a Isaac. Lo amarró al muchacho y ya llevaba la leña y puso la leña y no dudó en tomar el cuchillo. ¿Sabe que hubiese sido más fácil para Abraham si Dios le hubiera dicho: dame a tu hijo, tu único hijo, y ve y que alguien lo sacrifique? Para Abraham hubiera sido quizá un poco menos doloroso, porque hubiera mandado a su hijo con criados, y aún aquellos criados se hubieran rehusado. Por eso cuando Abraham llega al monte donde va a sacrificar a su hijo, le dice a los criados: quédense aquí. Y hoy un muchacho, iremos y allá sacrificaremos y adoraremos. No dejó que los criados subieran, porque si los criados hubieran visto que Abraham iba a matar a su hijo, lo hubieran agarrado, lo hubieran tomado. Y si Abraham hubiera enviado a los criados a matar a su hijo, los criados se hubieran rehusado. Pero Dios le dijo: ve y sacrifícalo, lo vas a hacer tú. Pero ¿qué clase de Dios es este que le pide que sacrifique a su hijo? Pero el amor de Abraham era más grande que el amor que le tenía a Isaac. Y tomó el cuchillo. Y cuando Dios miró el corazón de Abraham, le dijo: detente. Miró el corazón ahora. Dios ha visto tu corazón. Nosotros podemos tener talento para muchas cosas, pero aquí hay uno que conoce nuestro corazón. Aquí hay uno que sabe si nosotros le amamos más que nuestra familia, nosotros le amamos más que nuestro trabajo, más que los hijos, más que lo material, más que todas las cosas. Aquí hay uno que no ve lo superficial, que no mira lo de afuera, que él mira más allá, porque muchas veces nosotros amamos más a este mundo, más a nuestra familia, más nuestro trabajo. A Dios lo dejamos de menos. Allá cuando haya tiempo buscamos a Dios. Dios tiene que ser amado sobre todas las cosas. El primero y gran mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Pero usted ama más a su familia, usted ama más a sus hijos. ¿Por qué no llega a la iglesia? Es que mi hijo, mi hija. ¿Por qué no llega a la iglesia? Es que, hermano, tenía que hacer muchos quehaceres. Marta, afanada y turbada. Es que tuve que hacer un trabajo, hermano, pastor. Por mucho que te afanes,
Primero es el reino de Dios y lo demás Dios te lo da por añadidura. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos dice. No es por tu talento, va a ser por tu corazón. En el cielo talentos hay muchos. Ahí hay ángeles que cantan. Ahí hay músicos en el cielo. Ahí hay talento de sobra. Y los que vamos para el cielo no es por el talento, es por el corazón, porque el libro de los Salmos dice: ¿quién llegará al lugar santo sino el limpio de manos y el puro de corazón? ¡Aleluya! Y el proverbista, que es Salomón, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando habla de tu corazón, se refiere del hombre interior, se refiere al alma, se refiere al espíritu. Hay que tener cuidado que hay en el corazón, porque dijo el Señor que del corazón es que sale todo lo malo. El deseo de pecar, de cometer fornicación, el deseo de cometer adulterio, el deseo de ser idólatra, el deseo a lo malo del corazón sale. El corazón pareciera ser un cofre, que si el Señor mira el corazón, no es que el Señor se asuste, porque Él no lo puede asustar a nadie, pero si nosotros miramos el corazón unos a otros y nos damos cuenta que es lo que hay en ese corazón, entonces dice: sobre toda cosa guardada. Hay cosas de valor, y las cosas que tienen valor nosotros las guardamos. Aquellos que tienen su Rolex de $25,000, $30,000, los Rolex presidencial, que dicen: no, este lo tengo que guardar en caja fuerte. Personas que tienen pertenencias, tienen hasta un rótulo afuera que allí tienen permiso para transportar armas. Entonces, todo lo que tiene valor se guarda. Amén. Todo lo que se posee con valor se guarda o se cuida. Mire qué tan precioso era lo que era el arca del pacto, que como ahí representaba lo más precioso, lo más maravilloso, lo más grande, estaba cubierta entre cortinas y nadie podía llegar, porque ese era lo más precioso que había en Israel, y que nadie podía entrar, y aquel que entraba se moría. Amén. Y usted no se ha dado cuenta que nosotros ya hace tiempo, a través del sacrificio de Cristo, podemos entrar al lugar santísimo, donde solamente le era permitido al sumo sacerdote que entrara una vez al año, y nosotros todos los días podemos entrar a través de la oración. Cuando usted ora, le dice: Padre Santo, te doy gracias porque me permites entrar a tu presencia a través de la oración, y usted a través de la oración ya está entrando al lugar santísimo. ¡Aleluya! Amén. Entonces, pero nos dice: sobre toda cosa guardada. ¿Tienes cosas de valor? Guarda tu corazón, porque no va a ser la salvación por tu talento, sino por tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Y una de las maneras que nosotros tenemos que hacer es hacernos un análisis o un examen de quiénes somos. Estoy tan consciente y tan seguro que de los que están aquí y de los que me miran saben si son lobos o son ovejas. Los que están aquí, los que están conmigo, usted puede probarse quién es, y usted sabe quién es. Por eso las personas, cuando se presenten delante de Dios, los que sean condenados, y le digan: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque ustedes lo que hicieron es cubrirse con un atuendo de cristiano, de creyente, pero su corazón era malo. Aquí no importa lo que la gente diga, aquí lo que importa es lo que Dios diga de ti. Si usted anda buscando la aprobación de las personas, usted está equivocado. Si usted, para servirle a Dios, anda buscando hasta firmas para que pueda predicar, usted está perdido. Usted lo primero que tiene que buscar es la aprobación de Dios. Que si usted tiene la aprobación, no importa que todo el mundo esté en contra de usted.
Y si usted busca la aprobación del mundo y no tiene la aprobación de Dios, está perdido. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces hagamos un autoexamen. ¿Quiénes somos? Para que se vaya como oveja. O si aún no lo es, ahora puede hacer esa metamorfosis, ese cambio, porque en Cristo todos pueden ser nuevas criaturas. Amén. Yo conozco a un Cristo poderoso que de lobo los convierte a ovejas. Porque ¿cuántos han llegado a la iglesia? Bueno, yo nunca he hablado de mi testimonio, pero el día que yo me convertí así fue. Yo no fui a la iglesia porque alguien me invitó y tenía interés en la palabra del Señor. A mí me agradó una persona, pero ese día el Señor me estaba llamando para transformarme. Y desde el día que me llamó hasta el día de ahora jamás me he salido de su santo evangelio. Por eso es que en la iglesia van a aparecer lobos vestidos de oveja. Y teniendo eso, lobos vestidos de ovejas salen transformados en ovejas. ¿Cuántos de ustedes han sido así? Y que no digan amén no quiere decir que no sea así. Entonces hay mujeres que también dicen, tal vez en la iglesia me encuentro un buen hombre, voy a ir, y alguien le recomienda, si usted quiere un buen hombre y está sufriendo, vaya a una iglesia, porque en la iglesia hay buenos hombres. No, si la iglesia lo que hay son hombres transformados por el Señor, pero ciertos hombres que usted mira aquí, el Señor no lo hubiera transformado, aquí hay de todo. Ahora somos nuevas criaturas del Señor, porque cuando el Señor llegó, el primer cambio que el Señor hizo fue en el corazón. En el corazón empezó a sacar lo malo, para dejar un corazón limpio, regenerado, y a ese corazón lo adornó con su amor, con su gracia, porque muchos teníamos un corazón lleno de odio, que no se amaba ni a sí mismo ni amaba a su prójimo, porque el que no ama a su prójimo no se ama a sí mismo. Y el Señor hace el cambio, la metamorfosis. Por eso nunca se deje guiar ni llevar por las apariencias. Usted puede ver mujeres, hermanos, bien vestidas, falda larga, varones, bien presentables, pero solamente Dios conoce el corazón de esas personas, y Dios permite que el tiempo refleje la verdadera personalidad del individuo. El tiempo es buen aliado, porque el lobo por mucho presto da indicio. Eso es así. A su nombre. Siente que si hay algún lobito ahí o lobita, le está cayendo esta palabra. Si no puede decir amén, gloria a Dios. Hoy el Señor va a hacer un cambio, una transformación en su vida, y no se vaya huyendo, vaya mejor dándole gloria al Señor, convirtiéndose en una oveja para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que hacernos un análisis, un autoexamen. Como no es por talento sino por corazón, entonces nos damos cuenta que hay en mi corazón. Hoy vamos a sanar corazones. Dios los va a sanar con la palabra de Dios. Piense que hay en su corazón. Siempre he dicho estas palabras: si mi inclinación hacia lo malo, si me estoy inclinando hacia lo malo, esa inclinación hacia lo malo viene de mi corazón. En el corazón hay algo y lo debo de sacar. Inclinación a las pasiones, a los deseos, inclinación a lo malo, inclinación a mentir, inclinación a robar, inclinación a hacer lo que a Dios le desagrada. El problema está dentro, en el espíritu, en el alma, lo que la Biblia le llama el corazón. No el corazón físico, porque el corazón físico es un órgano que lo que hace es pompear la sangre por las venas. Cuando la Biblia habla del corazón se refiere al ser interno, al yo interno. A eso se refiere, al hombre espiritual.
Cuando usted tiene un resentimiento es aquello, se me ha dicho, que cuando se toca un tema o se habla de X persona, vuelve como a dañarte, a herirte, a hacerte sentir mal. Ese es un corazón dañado. Cuando usted dice, yo no puedo ver a esta persona, a este hombre, a esta mujer, yo lo detesto, yo lo odio. Cuando usted expresa esas palabras, en su corazón es un corazón herido. Cuando usted no sana su corazón, es difícil que entre al cielo. No lo digo yo, lo dice su palabra. El que va a entrar es el limpio de corazón. Vea que el Padre dice, ¿dónde estará su mano? Los odio porque mataron a mi hijo. Lo humillaron, lo crucificaron desnudo, lo escupieron, lo laceraron, lo azotaron. Imagínese usted, padre de familia, que le agarren su hijo y se lo golpeen y lo asesinen de esa manera, y que usted conozca a los agresores. Difícilmente perdonamos. Es que humanamente no se puede perdonar. Eso del perdón es dado de parte de Dios. Solamente perdona el que tiene a Cristo Jesús. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, tiene, hermanos, parte de esa naturaleza divina, que así como Cristo tuvo la capacidad de perdonar y decir en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así igual que Esteban, que decía, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando alguien está en Cristo es capaz de decir, Padre, perdónalo porque yo también lo he perdonado, aunque sea un agresor, a que sea alguien que te ha hecho el daño, que te ha hecho un mal, que te ha defraudado, que te ha herido, que te ha lastimado, lo puedes perdonar. Y cuando lo miras, la característica de un corazón que está sano es que lo puedes saludar libremente, sin resentimiento. Pero cuando hay alguien que te da la mano y te la aprieta y quisiera quebrarte hasta el último huesito, es que ahí hay problemas. Ahí hay problemas. Y tiene que decirte, Dios te bendiga. Aleluya. Hay problemas allí, hermano. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? Amén. Ese odio. Ahora, si todo esto está en el corazón, ¿cómo podemos sanarlo? Porque aquí estamos encontrando la enfermedad y el problema. Entonces, ante la enfermedad y el problema se da lo que es la dosis correcta. Y Jesús es el remedio para todas las enfermedades. Amén. Entonces, ¿cómo podemos sanar un corazón enfermo? Repito, siempre que hay un corazón enfermo es porque algo lo ocasionó. Una de las características del pastor es que cuidaba los oídos de las ovejas, lo que veía. Empecemos cuidando el corazón con lo que vemos y con lo que oímos. Si usted mira lo que no es agradable en su corazón, poco a poco se viene ensuciando. Si usted escucha lo que no tiene que escuchar, su corazón lo está pervirtiendo. Pero ¿cómo podemos guardarlo? Teniendo cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Tenemos que cuidar nuestro corazón abundando y conociendo la palabra de Dios. Y la otra receta o dosis es: no dejemos de orar. Amén. Le invito nuevamente a que escuche el testimonio precioso de nuestro hermano Gille Ávila cuando su hija fue asesinada. Ya les he hablado de eso. Y quien asesinó a esa muchacha fue el mismo esposo. Pero cuenta él en su testimonio, usted lo puede escuchar o ver, está en YouTube, que los detectives llegaron para pedirle a él que condenara a ese hombre para que lo llevaran a la pena de muerte o cadena perpetua. Pero el corazón de ese padre había sido dañado. Y el diablo ahí venía y lo atormentaba. Pero él se metió en oración y en ayuno y a decirle:
Señor, lo perdono, lo amo, lo perdono. Él no supo lo que hizo, Señor, era el diablo en él. Lo amo, lo perdono. Y él no solamente lo recitaba, lo hablaba, lo decía. Él tuvo que ir a la cárcel a verlo y a decirle que lo perdonaba y que lo amaba y que oraba por él. Qué bonito es tener un corazón perdonador. Pero ¿cuántos de ustedes le han hecho un daño y lo primero que han hecho es llamar a la policía, meter preso a la persona, que tenga años, cadena perpetua, y si se puede la inyección letal, es poco mejor el paredón de fusilamiento, o mejor la silla eléctrica? Ese es un corazón malo, hermano. El Señor te dice: si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. Si alguien te quiere obligar a llevar una milla, una carga, ve con él dos. Oíste que en la ley se fue dicho: a tu enemigo aborrecerás y a tu hermano lo vas a amar. Pero yo te digo, las cosas en este evangelio son completamente diferentes. A quien tienes que aprender a amar no es a tu hermano, porque a tu hermano ya lo ama. A quien tienes que aprender a amar es a tu enemigo, de tal manera que te puedes sentar con él, y si tienes hambre, invítalo a comer. No lo envenenes, invítalo a comer. Y si tienes sed, dale de beber. Amén. Usted no sabe cuántos envenenados han habido en el tiempo de los reyes. Por eso los reyes lo que hacían era que tenían a uno que probaba el vino. Acuérdense de la historia de José, del copero y el panadero. Al panadero lo colgó, lo ahorcó, pero al copero, ese le volvió a servir el vino al rey. Nehemías era un copero. Eso quiere decir que antes que el rey tomara esa copa, primero el copero. Y usted dice: qué privilegio tenía Nehemías, qué privilegio, no de tomar vino, que el Señor reprenda al diablo, sino de estar en la presencia del rey. Ay, ese era un cargo muy difícil, porque los reyes tenían muchos enemigos, y muchas veces a través de las comidas, del vino, los envenenaban. Y aquel que estaba ahí primero tomaba y esperaba la reacción. Si no había problema, ya le daba al rey. Y el rey era un hombre sabio e inteligente. Primero, si miraba que el cliente, el que estaba a la par de él, no caía, entonces él tomaba. En el tiempo de la guerra, en el odio, se valía de todo: comidas envenenadas, vinos envenenados, etc. Pero el Señor dice: a tu enemigo no lo vas a envenenar. Si él tiene hambre, dele de comer y dele de beber. El Señor nos enseñó para que nosotros tengamos un corazón puro, para que usted no piense que por su rostro bonito, por su talento que tiene, usted va a ir al cielo. Usted está equivocado. Usted va a ir al cielo por su corazón. Si su corazón está dañado, sánelo ahora. Saque todo lo malo. Pero como usted y yo no podemos, dejemos a alguien más que lo haga. En esta tarde, unos van a cenar bien, mejor de lo que se imaginaba. Escuche muy bien con lo que voy a cerrar. Dijo el Señor esta palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, ¿cuál puerta cree que está tocando? La puerta de un corazón dañado y herido. Si tú abres esa puerta de tu corazón, entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea que hoy el Señor quiere cenar con alguien. Amén. Y para cenar, el Señor dice: déjame entrar. Porque un corazón dañado, ni la psicología, ni una terapia, ni un libro de superación, ni el recitar yo lo perdono. Para tener un corazón sano hay que dejar entrar al Señor. Y el Señor es tan bueno que te dice: voy a entrar, y no solamente voy a entrar y salir, sino que me quedaré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Amén. Esa es una cena personal que el Señor quiere hacer esta noche.
para que la cena colectiva ya la tiene preparada en el reino de los cielos. Esa gran cena en donde se ha preparado las bodas y lo que va a haber un banquete. Y nosotros cantamos ese coro que en esa fiesta Jesús va a servir. ¿Quieres que el Señor entre a tu corazón? Él lo va a hacer. Y tú dices, pero ¿cómo voy a cenar? Tú no sabes cómo el Señor va a cenar contigo. Dentro de tu corazón el Señor sacará todo lo malo. Y cuando saque el Señor todo lo malo, queda un corazón tan limpio, un corazón tan regenerado, que el Señor dice, no me voy a ir aquí. Este es un buen lugar para cenar, para estar contigo, para compartir. Y ahí se queda el Señor. Por eso es que desde que el Señor llegó a nuestro corazón, nosotros no lo hemos sacado. Ahí está el Señor en el corazón y no le decimos que se vaya. Ahí está y sigue cenando con nosotros. ¿Por qué? Porque abrimos el corazón para el Señor. Y cuando nuestro corazón comienza a ser dañado, comienza a ser herido, cuando en nuestro corazón hay maldad, en nuestro corazón hay odio, Jesús no puede estar ahí. Por eso no hay ningún creyente, ningún cristiano que diga que es hijo de Dios y que tenga odio. No lo puede haber. Habrá algún amigo que esta invitación a la cena no es para hermanos, este es para amigos. Pero Él ha tocado tu corazón. Tú tienes un talento, pero por tu talento no te vas a salvar. Te vas a salvar entregándole tu corazón a Cristo. Y si te has apartado de Él, te diré que lo que pasó. Cuando Jesús entró a tu vida, te descuidaste. Y lo que tenías que cuidar, que era tu corazón, lo dejaste de cuidar. Y el enemigo se aprovechó y volvió de nuevo a minar tu corazón. Pero lo puedes expulsar y puedes sanar tu corazón. Cierra tus ojos. Te invito a que cierres tus ojos y comienza a hacer un análisis o un autoexamen en tu vida. Como dice una alabanza que se le canta a los niños, si el diablo te dice o toca tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, Cristo vive en mí. Cuando tú dejas que los resentimientos, que el odio entre a tu corazón, eso es porque Jesús ya no está ahí. Y cuando Jesús ya no está en el corazón de una persona, solo se queda el talento y un corazón herido y dañado, inclinado hacia lo malo, inclinado hacia el pecado, hacia todo lo malo. Aquí hay uno que nos mira tal como nosotros somos. Aquel que le dijo a Samuel, yo no veo lo que los hombres miran, porque yo te puedo ver que has venido a esta iglesia bien vestido, bien presentable, has venido bañado, perfumada, bien vestido, pero no es por tu ropa ni por tu talento, es por tu corazón. Y si tu corazón está dañado, hoy te dice el Señor, estoy tocando tu corazón. Si haces este autoexamen de tu vida, Él te dice, te estoy tocando, déjame entrar. Tú no podrás por ti misma, tú no podrás tú solo. Tú necesitas del Señor. Deja que Él cene contigo esta noche. Deja que Él te perdone. Deja que Él entre. Y si Él llega a tu corazón, te hará un nuevo hombre y una nueva mujer. Habrá alguien en esta tarde que le quiere decir, Señor, pasa adelante, entra. Él no puede entrar si tú no le abres la puerta. No. Ábrele la puerta de tu corazón.
Abre la puerta de tu corazón. ¿Habrá alguien? Quiero invitar a esa persona que quiere abrir la puerta del corazón al Señor. ¿Hay alguien? ¿Hay 1, 2, 3, 4 personas? Dios sigue tocando y te dice: esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. ¿Cuántas veces el Señor debe tocar tu corazón para que lo dejes entrar? ¿Cuántas veces Jesús debe de tocar tu puerta? Déjalo entrar. ¿Quiere cenar contigo? No lo dejes afuera. No lo dejes afuera. Te has ido de este lugar diciendo: casi me entrego a Jesús, pero lo dejaste afuera. Y lo has dejado afuera 1, 2, 3, 10, 15 veces. Y el Señor no se cansa de tocar la puerta. Y te dice en esta noche: una vez más estoy aquí afuera de tu corazón tocándote. ¿Me dejarás entrar o me dejarás fuera? Si me dejas entrar, sacaré todo lo malo que está en ti. No digas: ¿cómo lo haré? Porque tú no puedes. Deja que el Señor lo haga. Deja que el Señor lo haga. Habrá alguien en esta tarde. A mis hermanos y amigos en las redes sociales, dejen entrar a Jesús. Si conociendo del Señor te alejaste, vuélvete al Señor, pídele perdón. Él no está para condenarte. Si has cometido un pecado, abogado tienes ante el Padre, a Jesucristo. Él es lindo, Él es maravilloso y te perdonará. No te señalará, no te acusará. Él te perdonará con su preciosa sangre, te lavará de todo pecado y te dará fuerza para que sigas adelante. Si tienes odio en tu corazón, si no puedes perdonar a una persona, si resentimientos e inclinaciones hacia lo malo, el problema está en tu corazón. Deja entrar a Jesús, porque el que va a alcanzar la vida eterna es el limpio de manos y el puro de corazón. Nos quedamos orando con la iglesia y cerramos transmisión. Póngase sobre sus pies.